Imagina vivir encarcelado en tu propio cuerpo, ser expuesto como un monstruo, usado como espectáculo ambulante para satisfacer la morbosa curiosidad de una sociedad que aplaude tu miseria. Esto no es una historia de ficción, no es un mito, ni una leyenda gótica como Frankenstein o Drácula. Es real. Su nombre fue Joseph Merrick, aunque la historia se ha encargado de recordarlo solo como el hombre elefante. Life is full of surprises. La película de David Lynch estremeció al mundo en 1980, pero lo que muy pocos saben es que el origen de esta tragedia conmovedora se esconde en un texto olvidado, escrito de puño y letra por el médico que rescató o condenó de otro modo a Merrick, Sir Frederick Treves. Hoy te voy a contar esa historia completa, la verdadera, la historia de un hombre que fue convertido en un monstruo, de una sociedad que prefirió el espanto a la compasión, y de un relato que aún nos interpela brutalmente. ¿Quiénes son los verdaderos monstruos? Desde los albores del cine, el género de terror encontró en la literatura su mayor inspiración. Durante la época dorada de los años 30, Universal Pictures adaptó clásicos como Drácula, Frankenstein o El hombre invisible, convirtiendo mitos literarios en íconos cinematográficos. A medida que avanzaban las décadas, el horror mutaba. De lo gótico pasamos a los miedos de la ciencia ficción, las invasiones alienígenas o los zombies. Sin embargo, entre todas esas historias de monstruos ficticios, hay una que destaca por una razón devastadora. Es absolutamente real. Y ahí es donde entra el hombre elefante. ¿Puede una vida humana convertirse en el relato más aterrador jamás contado? La respuesta está en la mirada de Joseph Merrick. Nacido en 1862 en Leicester, Inglaterra, Joseph Merrick sufrió desde su infancia una serie de deformidades físicas progresivas, cuyo origen médico exacto aún es tema de debate, entre neurofibromatosis y síndrome de Proteus. Rechazado por su familia, humillado en los hospitales, Merrick terminó trabajando en ferias de rarezas humanas, donde se le presentó con un cartel que rezaba: mitad hombre, mitad elefante. ¿Sabías que su deformidad era tal que ni siquiera podía dormir acostado como las demás personas? Si lo hacía, corría el riesgo de morir asfixiado por el peso de su propia cabeza. Su historia no se volvió visible para la sociedad hasta que un hombre, Sir Frederick Treves, decidió exponerla en un libro desde otro ángulo, el de la piedad, pero también el de la curiosidad científica. Era un brillante cirujano de la época victoriana, con una carrera meteórica y contactos en las más altas esferas. Cuando conoció a Merrick en un show ambulante en un hospital de Londres, su reacción inicial fue la misma que la de los curiosos de la feria: asombro morboso. Lo llevó a su hospital, primero como sujeto de estudio, luego como protegido. Allí Merrick encontró por primera vez en su vida algo parecido a un hogar, aunque nunca dejó de ser también, en cierta medida, un espectáculo viviente para los visitantes de la alta sociedad. El Dr. Treves organizaba presentaciones privadas de Merrick para damas y caballeros aristocráticos, ayuda desinteresada o una nueva forma de explotación. Esta ambigüedad moral es una de las claves que hace la historia tan impactante. ¿El salvador y el explotador pueden ser la misma persona? Después de la muerte de Merrick en 1890, Treves publicó sus memorias en 1923, en el libro El hombre elefante y otras reminiscencias. Allí reconstruyó la vida de Merrick desde su punto de vista, una criatura deformada pero de alma sensible y carácter angelical. El propio Dr. Treves reconoció en sus escritos que a pesar de todo su esfuerzo, jamás llegó a entender realmente a Merrick. Y yo les pregunto, ¿se puede salvar a alguien sin comprenderlo? El libro del Doctor es fascinante no solo como documento histórico, sino como un espejo de la mentalidad victoriana. Paternalismo, piedad mezclada con clasismo, horror ante lo diferente y una curiosa mezcla de compasión y espectáculo. Hay algo muy inquietante en la historia de Joseph Merrick, que me recuerda como un eco oscuro al relato Un artista del hambre, de Franz Kafka. Ambos nos confrontan con una sociedad que observa con morbo el dolor ajeno, que convierte la diferencia, el sufrimiento o la rareza en un espectáculo de consumo masivo. Merrick, con su cuerpo deformado, y el artista del hambre, con su cuerpo consumido por la abstinencia, se presentan ante un público que no busca comprender, sino entretenerse, maravillarse o escandalizarse. La compasión es escasa, lo que abunda es la curiosidad pasajera, la fascinación incómoda,
la incapacidad de ver al ser humano detrás de la apariencia. Tanto Merrick como el artista del hambre terminan siendo prisioneros de sus propios cuerpos y del juicio implacable de los demás. Exhibidos, incomprendidos, olvidados. Es como si Kafka hubiera captado de forma metafórica la misma angustia silenciosa que Merrick vivió en carne propia, la de ser visto por todos, pero verdaderamente conocido por nadie. Este paralelo, aunque involuntario ya que Kafka escribió su relato décadas después de la muerte de Merrick, marca un patrón humano que trasciende épocas, la tendencia brutal de convertir el dolor en espectáculo y de pasar de largo una vez saciada la curiosidad. Cuando David Lynch adaptó la historia en 1980 con El hombre elefante, produjo algo no esperado, una película de horror sin monstruos externos, donde el verdadero horror era la mirada social. Filmada en un precioso pero opresivo blanco y negro, a cargo del legendario Freddie Francis, la película no solo conmueve, sino que nos interpela. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos al dolor ajeno? ¿Nos apiadamos de él o lo convertimos en entretenimiento? Merrick encontró refugio, sí, pero jamás dejó de ser un espectáculo. Cambió las carpas de la feria por los salones victorianos, pero seguía siendo observado, comentado y analizado como si su existencia misma fuera una aberración. El horror de su vida no provenía de la naturaleza sabia y ordenada, sino de una naturaleza indiferente y cruel, y de una sociedad que disfrazaba su morbo de compasión. Joseph Merrick soñaba con ser un hombre normal, con vivir en una casa de campo rodeado de paz. Jamás pudo hacerlo. La película de Lynch no solo fue un éxito de la crítica, fue nominada a 8 premios Oscar, revolucionando el cine moderno. El maquillaje de John Hurt fue tan revolucionario que al no haber un Oscar para el mejor maquillaje en ese momento, la controversia generada hizo que la Academia creara esta categoría para el año siguiente. Como dato de interés, Mel Brooks fue el productor del Hombre Elefante, pero ocultó su nombre en los créditos porque no quería que la gente pensara que era una comedia. Según se dice, David Lynch lloraba durante el rodaje, y hubo días en que no podía contener las lágrimas en medio de las filmaciones, afectado por el sufrimiento que representaban. Esto revela que muchas veces la verdadera monstruosidad no está en el cuerpo, sino en la mirada de los otros. Si te interesa cómo la literatura y la historia real se cruzan en relatos impactantes, no te puedes perder mi video sobre el misterio de Mary Roget, de Edgar Allan Poe, y que dejo por aquí arriba. Sir Frederick Treves, el salvador de Merrick, murió en 1923, víctima de una peritonitis causada por la ruptura de su apéndice. Irónicamente, fue precisamente en el campo de la cirugía del apéndice donde Treves había sido pionero, salvando la vida de otros, incluido el rey Eduardo VII. Y así, el hombre que intentó salvar a una persona abandonada por la naturaleza, no pudo salvarse a sí mismo. La historia del hombre elefante no nos aterra porque haya fantasmas, vampiros o asesinos. Nos aterra porque nos muestra que el horror más grande reside dentro de nosotros, en la indiferencia, en el morbo, en la incapacidad de ver la belleza donde no hay perfección. Joseph Merrick fue llamado monstruo por su cuerpo, pero los verdaderos monstruos fueron quienes no pudieron ver más allá de su piel. Y quizás, si no aprendemos nada de su historia, esos monstruos sigamos siendo nosotros. Si esta nota ha sido de tu interés, te pido colocar me gusta y dejarnos un comentario sobre si conocías esta historia. Un saludo para todos ustedes.